Morrissey, la voz de The Smiths en los 80. Arrancamos hoy, ojo con los medios. Every day is like Sunday. Todos los días son como el domingo. Decía en este tema que a mí me encanta. Y un video súper ochentoso. También me fascina todo lo ochentoso, seguramente por una cuestión generacional. Este año, y está la canción británica porque vamos a empezar hablando de un espía inglés. Este año no hemos saludado a Maduro. ¿Cómo está Maduro? Yeah. Vamos a llegar. ¿Cuándo llegamos a Marte, Maduro? Cuando regrese Mariano. Rápido. ¿Cuánto se tardará, che, en llegar a Marte? Ya están hablando de colonizar otros planetas y de regular la actividad de los robots para que no afecten a los seres humanos. Yo soy de la tesis siempre de que vamos a terminar teniendo guerras contra los robots, los seres humanos, tal como lo anticipó James Cameron en Terminator en 1985. Vamos a ver, espero equivocarme y que se haya equivocado el amigo James Cameron y no nos tengamos que pelear con máquinas superpoderosas. Bueno, mirá la nota, antes de empezar a hablar de política, hay una noticia importante hoy, que es que los ciudadanos, por una decisión de los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba, los ciudadanos cubanos que lleguen por vía marítima a los Estados Unidos no van a recibir la habilitación legal para ingresar al país, tal como sucedía desde hace 20 años. Es una noticia muy importante que acaba de suceder y que seguramente la desarrollaremos o mostraremos algún detalle la semana que viene. También sigue en candela el tema espías rusos o injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, y lo vamos a estar tratando hoy. Eso a mí me gusta, está interesante. Pero antes, una cosa que tiene que ver con el Internet y con un engaño, una estafa que se hace a los hombres. Esta nota no es para ningún hombre, es para las mujeres. A mí me lo trataron de hacer un montón de veces, no entendía bien por qué sucedía, pero vamos a ver. La BBC me ayudó a descubrirlo. Míralo. Pasó cuando estaba solo en casa. Esta mujer me añadió en Facebook. Estaba muy buena. Esa noche me empezó a hablar por Skype. Después de un rato me preguntó si mi computadora tenía cámara. La prendí y le dije, ¿puedo verte a ti también? Luego me dijo que se estaba excitando. Se recostó en la cama y comenzó a masturbarse. Yo empecé a masturbarme también. Con una mujer así, pierdes la cabeza. Decía, mira, soy un hombre. Te grabé masturbándote y saqué de Facebook una lista de toda tu familia. Tienes una semana para enviarme $2,000 o les envío el video. Yo pensé, uy, estoy en problemas. ¿Y si mi madre lo ve? Me sentiría tan avergonzado que me tiraría desde la ventana. El punto débil de los árabes es el sexo. Buscas su debilidad y los explotas. El otro punto débil es cuando están casados, por ejemplo. Puedes aprovechar eso. Después están los hombres que son muy religiosos. Ves a alguien que parece un jeque con un Corán en la mano y piensas, este no va a caer por nada del mundo en la trampa, pero tratemos. Y cuando tratas, cae enseguida. Los hombres en los países árabes petroleros son los más fáciles. Nosotros los vemos como un poco estúpidos. Perdón que lo diga, pero es la verdad.
Le pedimos que se desvista y haga gestos obscenos. Es crucial que se vean sus genitales y también haciendo gestos, y que todo quede grabado en video. Esto lo filmamos con su cara en la cámara, así que el video se ve creíble. Cuando tenemos el video, lo subimos a YouTube y se lo mandamos por mensaje privado. Ahí es cuando empezamos a amenazarlo. 20 minutos conversando, 20 minutos para el video y otros 20 para amenazarlo. Todos pagan. El sexo es tabú en el mundo árabe, así que si amenazas a alguien de allí, seguramente pagará. Todo por la cuestión del honor y la vergüenza familiar. Es más fácil amenazar a un hombre árabe con algo así que a un occidental. Bueno, ahí está el reporte de la BBC. Acá pasa un montón también, ¿eh? Te escribe supuestamente una chica que vive en Europa, obviamente que es muy guapa, pero que nació en Bolivia. Vos te das cuenta que es mentira porque la persona no sabe hablar español. Y enseguida te dice y te incita a hacer lo que veíamos en la nota. A mí me da un montón de curiosidad y quisiera averiguar, esa gente que te escribe, evidentemente sin ser hispanoparlante de nacimiento, ¿desde dónde te escriben? No sé si no valdría la pena iniciar algún tipo de investigación judicial. No sé si habrá caído gente acá, esto no pasa solo en el mundo árabe, no sé si no habrá caído mucha gente acá en Bolivia y en el resto de Latinoamérica. Habría que averiguar, pero es súper común. Bueno, de esta estafa por internet nos vamos a la política. Ayer te mostrábamos una investigación contra Donald Trump que supuestamente llevaron adelante servicios de inteligencia rusos, que tienen información, todo supuestamente, sobre Donald Trump muy comprometedora y que eso les permitiría presionarlo o sobornarlo y generarle un problema en su gobernabilidad o en su relación con Rusia, o no está del todo bien cómo. La cuestión es que, aparentemente, quien descubre esta información que tendría la inteligencia rusa es un espía británico, que es, esto es de película, ¿no?, que es contratado a su vez tanto por el Partido Demócrata en Estados Unidos como por el Partido Republicano. ¿Para qué estos partidos contratan a este espía británico que tiene muchos contactos con la inteligencia rusa para que le digan qué información tienen los rusos sobre Donald Trump y cuáles son las relaciones de Donald Trump con la inteligencia rusa? Vamos a ver cómo lo reporta la televisión española. Realmente de película el caso, y hasta dónde llegará y en qué derivará, no tengo la menor idea. Lo cierto es que es un punto muy complicado a 8 días de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, que me imagino ni se esperaba esta situación. Británicos. Christopher Steele, un antiguo miembro, un antiguo espía del MI6 británico, al frente de una firma privada de inteligencia, ha abandonado su casa en el Reino Unido. Se cree que fue él quien investigó las relaciones entre Donald Trump y Rusia, primero por encargo de alguien en el entorno del Partido Republicano y más tarde del entorno del Partido Demócrata. Sus fuentes en Rusia dijeron a Steele que existía un vídeo sexual grabado a Trump en un hotel de Moscú y que los servicios de inteligencia ruso guardaban como material comprometedor. También hablaban de una comunicación continua entre el entorno de Donald Trump y algunos intermediarios del gobierno ruso durante la campaña electoral aquí en Estados Unidos. De momento nadie ha podido demostrar que haya algo de cierto en todo esto, pero lo que sí sabemos es que los servicios de inteligencia estadounidenses incluyeron o mencionaron esta historia en un informe real y clasificado de inteligencia que entregaron a Barack Obama y también al presidente electo Donald Trump. Dice el director nacional de inteligencia que lo hicieron porque, aunque era una historia no verificada, creían importante que tanto Obama como Trump conocieran la existencia de estas sospechas.
En plena batalla por la Casa Blanca, desde el entorno del Partido Republicano y después desde el Demócrata, se encargó un informe sobre Donald Trump y su relación con Moscú. De ese trabajo se ocupó un exespía británico con experiencia en Rusia. Según sus fuentes en ese país, la inteligencia rusa llevaba años en contacto con Trump. Tenían un vídeo sexual que le comprometía y existían comunicaciones entre el entorno del candidato e intermediarios de Rusia durante la campaña. Nadie ha podido comprobar si hay algo de cierto en eso, pero el informe comenzó a circular por Washington. Llegó a los servicios de inteligencia que decidieron incluir un resumen de la historia en su análisis clasificado para Obama y Trump, aunque reconocían que era información sin verificar. La noticia de esa decisión, incorporar el informe dudoso al análisis clasificado, llegó esta semana a los medios. Son noticias falsas, asegura Donald Trump en referencia al informe del exespía británico y apunta a los servicios de inteligencia como posible origen de la información. El director nacional de inteligencia, James Clapper, lo desmiente. Lamenta la filtración y dice que el informe sin verificar se presentó a Trump y a Obama porque consideraron que debían estar al tanto, aunque no pudiera corroborarse. La relación con Rusia persigue a Trump desde hace meses, aunque sus candidatos a ocupar cargos decisivos mantienen la desconfianza hacia Moscú. Mike Pompeo, posible director de la CIA, ha dicho hoy en el Senado que Rusia se ha comportado de manera agresiva al invadir Ucrania y que las acusaciones de la inteligencia estadounidense culpando al Kremlin por los ciberataques en campaña son sólidas. Menudo lío. En estos días, lo estuvimos viendo en Ojo con los Medios, están compareciendo ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos todos los candidatos a que van a formar parte del gabinete y principales funcionarios de Donald Trump. El secretario de Estado, el canciller, es Rex Tillerson. Era el CEO, el gerente, el máximo representante de la Exxon. Como máximo representante de la Exxon, firmó distintos acuerdos con Rusia y con el gobierno de Vladimir Putin, que incluso parece que le otorgó un premio en determinado momento. Tillerson va a la comisión y se encuentra con el senador ultraderechista de origen latino, Marco Rubio. Vamos a ver una pequeña escena de lo que le pregunta Marco Rubio. Adelante. ¿Es Vladimir Putin un criminal de guerra? Yo no usaría ese término. ¿Cree usted que durante la campaña presidencial de 2016 los servicios de inteligencia rusos dirigieron una campaña que implicaba el robo de correos electrónicos, el uso de trolls de Internet y la difusión de noticias falsas con el objetivo de denigrar a un candidato presidencial y además socavar la fe en nuestro proceso electoral? Senador, aún no he tenido sesiones informativas clasificadas. Sin embargo, leí el informe del organismo publicado el 6 de enero y claramente es preocupante e indica que todas las acciones que usted describe fueron ejecutadas. Señor Tillerson, usted ha participado en importantes actividades en Rusia, así que estoy seguro de que sabe que muy pocas cosas de proporción tan importante puedan ocurrir en ese país sin el permiso de Putin. Así que le pregunto, basado en su punto de vista sobre la política rusa y sus experiencias, ¿es posible que algo como esto, que tenga que ver con las elecciones de Estados Unidos, ocurra sin que Putin lo sepa y lo autorice? Creo que es una suposición justa. ¿Que sí lo hizo? Sí. Eso pasaba ayer. Hoy, quien comparece, entre otros, es quien aspira a ser el jefe de la CIA. Primero hay que ver también la caracterización que hace Marco Rubio, que repito, es un senador ultraderechista, la caracterización que hace de Vladimir Putin. Dice, ¿es Vladimir Putin un criminal de guerra? O sea, esa es la línea argumentativa o ideológica que maneja este sector en referencia a Rusia. Podríamos decir, si Vladimir Putin, discutámoslo, ¿no? Vladimir Putin es un criminal de guerra, bueno, y George Bush, hijo, el anterior presidente de los Estados Unidos, pero bueno, eso no viene al caso en este momento. Lo cierto es que hoy comparece el jefe de la CIA y, acordate, ayer comentábamos que quien está festejando, evidentemente, ante toda esta situación tiene que ser Vladimir Putin y la inteligencia rusa, que aparentemente manipularon las elecciones de Estados Unidos y pusieron allí a Donald Trump en la presidencia, alguien que aparentemente se describe como alguien cercano a los intereses de Rusia. Esto mismo es la única coincidencia que tengo con Marco Rubio, porque se lo va a preguntar hoy, o se lo preguntó, en la comparecencia que va a hacer el nuevo jefe de la CIA. Vamos a verlo.
que está diseñado para despreciar a un presidente electo. El hecho de que el presidente Putin tuvo tanta cobertura en 3 meses. Si usted ve todo eso, en su opinión, Vladimir Putin mira esto y dice: hemos hecho un gran trabajo de crear caos, división y estabilidad en el proceso político estadounidense. Senador, usted ha mencionado muchas cosas, pero vamos a ver si podemos tratar esto parte por parte. Quiero hablar de cosas basadas en mi observación sobre información no clasificada, pero no tengo dudas sobre el discurso que se ha llevado Vladimir Putin. Diría, bueno, uno de los objetivos cumplidos, que sugerir que la democracia de Estados Unidos no era único es algo que no debería sorprender. No nos debería sorprender de que el liderazgo en Rusia vea esto como algo que sea beneficioso para ellos. Sigue Marco Rubio y ahora vamos a ver otra pregunta que le hace a quien aspira a liderar la CIA, absolutamente fuera de lugar, creo que para todos. Creo que el mismo Marco Rubio se da cuenta que lo que dice no tiene ningún sentido. Pero veámoslo. Y última pregunta implica un escenario, quizás nadie más lo pregunte en la comisión, respecto del hemisferio occidental. Si usted jurará trabajar con las distintas agencias para tener una cobertura del hemisferio occidental y en particular en las naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, en los que estamos enfocados, y de amenazas de esos lugares. Sí. Gracias. Le dice, ¿va a hacer algo en torno a las amenazas que implican los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador? Incluso nombra a Bolivia también, los países del ALBA. Dice algo interesante, es una palabra nomás, todo muy cortito, ¿no? Pero dice, nosotros estamos enfocados en ello. ¿Qué quiere decir eso? Que le pasan un montón de plata a los sectores de las derechas de cada uno de esos países para que desestabilicen a los gobiernos que ellos quieren derrocar. Y después vio que lo único que le responde el de la CIA es sí, nada más. No hay nada que decir de la amenaza que implica para Estados Unidos estos países. ¿Qué amenaza? ¿En qué amenaza Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba o Nicaragua a los Estados Unidos? Realmente es impresionante porque esto caracteriza el universo ideológico de estos personajes de la ultraderecha de Florida, generalmente, como el senador Marco Rubio, quien llegó a financiar a los abogados del terrorista Luis Posada Carriles. Eso es lo que piensa América Latina. De Putin piensa que es un criminal de guerra. En fin. Lo que sí es una amenaza es lo que vamos a ver a continuación y que ya te lo habíamos presentado esta semana aquí en Ojo con los Medios. El despliegue militar de Estados Unidos y de la OTAN en las fronteras prácticamente de la Federación Rusa. Eso sí que es mucho más amenazante. Imaginen ustedes cómo presentarían las grandes cadenas internacionales un despliegue militar ruso a gran escala en Ciudad Juárez. Bueno, esto está haciendo Estados Unidos y la OTAN en las fronteras de Rusia, prácticamente sin el detalle mediático, la visión mediática, la puesta en escena de los medios en este tema. Vamos a ver cómo lo muestra así la televisión rusa, obviamente más preocupada. El aumento de la presencia de Estados Unidos en Europa es un factor desestabilizador para la seguridad de la región, señalan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Estas declaraciones llegan en el momento en el que el viejo continente llega al mayor despliegue de las tropas de Estados Unidos en décadas. Personal militar y maquinaria pesada están en territorio de Polonia para contrarrestar la supuesta agresión rusa. Vamos a ver con detalle el equipo estadounidense.
¿Por qué sucede esto ahora? A tan pocos días de la asunción de Donald Trump hay muchas interrogantes o muchas teorías. Una de ellas dice, que me parece bastante verosímil, es que la saliente administración de Obama, que tiene una relación muy tensa con la de Putin, quiere marcarle la cancha a Donald Trump y generar una situación de tensión en esa parte del mundo, o entre el gobierno de Estados Unidos y el de Donald Trump. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Donald Trump dijo ayer en su conferencia de prensa que si Vladimir Putin simpatizaba con él, eso era un punto a favor y no en contra. ¿Para qué? Para lograr acuerdos y poder combatir más efectivamente al terrorismo islámico de ISIS. Es una gran interrogante lo que va a pasar entre las relaciones entre Moscú y Washington después de todo este escándalo, al que también podríamos preguntarnos por qué se escenifica de esta manera, porque aparentemente la injerencia rusa en la clase política estadounidense o la acción de espionaje se dio tanto contra los republicanos como contra los demócratas. Bueno, es un caso bien complejo y que seguramente nos dará tela para cortar en Ojo con los Medios, por lo menos durante el primer semestre de 2017 seguro. ¿Qué va a pasar con Cuba? También es una interrogante. Vamos a ver qué decía sobre Cuba, muy breve, el aspirante a secretario de Estado, a canciller, ayer en la exposición que ya vimos. Otro de los temas de lo que le preguntaron fue de Cuba, de que si él recomendaría que el presidente Trump vetara una supuesta ley en caso de que el Congreso pasara una ley eliminando el embargo contra esa isla. Él dijo que si no hay cambios democráticos en La Habana, él recomendaría que se vetara. Bueno, ese es otro punto importante. Y el otro obviamente es México, que en un ratito y después del corte vamos a ver qué dice Trump de México, cómo le responde Peña Nieto, nadie sabe bien qué puede pasar. En fin, muchísima incertidumbre, ya lo venimos charlando desde la victoria en las elecciones de Donald Trump y esto estamos todos en la misma. Nadie sabe qué va a hacer Donald Trump, hay que esperar a que asuma las primeras semanas, los primeros meses para tener un poco la película más clara. Antes de ir a Trump sobre México y a México en sí, porque está candelísima la cosa ahí, en Venezuela estaba repasando ahora el Twitter y siguen las intenciones golpistas de la derecha. Recuerden que esta semana declararon que el presidente Maduro con una mayoría había abandonado el cargo en la asamblea. Y mirá lo que aparece ahora en Twitter, a ver si Maduro nos da una mano. ¿Está bien ahí? Maduro no es presidente, esto lo publica María Corina Machado. Están convocando una movilización el 23 de enero, que es la fecha en la que cayó la última dictadura de Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez en la década de 50. Esto lo publicó hoy María Corina, ya lo voy a sacar. Ese es su Twitter. ¿Y a quién le gusta el tweet que dice Maduro no es presidente? Se viene una agenda de ciudadanos en la calle y el 23 de enero nos haremos sentir para sacar a la última dictadura que estará en Venezuela, dice María Corina. ¿Le gusta el tweet? A Tuto Quiroga. Un abrazo para Tuto Quiroga. Bueno, me voy ahora sí. Trump, Donald Trump sobre México. Esa perlita me quedaba. ¿Qué sigue diciendo? Que los mexicanos van a pagar el famoso muro. A ver. México, de alguna forma, y hay muchas formas distintas, nos reembolsará. Y lo hará por el costo del muro. Ocurrirá, ya sea como impuesto o como pago. Quizás es menos posible que sea un pago, pero ocurrirá. México ha sido muy amable y yo respeto al gobierno de México, a su gente, me encantan. Mucha gente de México ha trabajado por mí, son gente fenomenal. El gobierno de México es maravilloso. No los culpo por lo que ha ocurrido, por aprovecharse de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fueran tan listos. Respuesta de Enrique Peña Nieto con una contextualización. Donald Trump dijo además de esto del muro, por ejemplo, que si la General Motors tiene una planta en México donde produce para Estados Unidos, dice,
¿Tiene que volver la planta o le vamos a aplicar unos impuestos muy duros, alrededor de un 35%, a los productos que traigan desde México? Hay muchas empresas estadounidenses que tienen sus subsidiarias en los Estados Unidos mexicanos porque ahorran costos. Pero la respuesta de Peña Nieto a Trump. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Lo que sí puedo asegurarles es que vamos a trabajar para tener una buena relación con los Estados Unidos y su presidente, una relación que sea buena para México y buena para los mexicanos. Con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscaremos acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y que esta certidumbre se extienda a las empresas que han elegido a nuestro país como destino de inversión y plataforma productiva y de exportación. Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México. Vamos a asegurarnos de que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Peña Nieto, que no quiere quedar como débil frente a Trump, pero que enfrenta problemas internos muy serios por el alza del precio de la gasolina. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a hablar de eso. Para contextualizar, quiero que me queden unos minutitos para contextualizar bien ese caso, que es muy interesante para Bolivia y para América Latina. ¿Por qué? Porque nace, y esto se está ocultando muchísimo, nace de la privatización de la gran empresa estatal petrolera mexicana que es Pemex hace unos 3 años. Y ahora se empiezan a generar una serie de problemas básicamente por eso, porque el monopolio del petróleo en México quedó todo en manos de empresas privadas y el Estado perdió su capacidad de operar allí. Aunque esto está siendo disimulado, pero algunos políticos lo mencionan fuertemente. Pausa y al regreso el último bloque lo destinamos a ese tema que me parece que está muy interesante. Bueno, ahora sí, inicia el 2017 en México con un alza en el precio de la gasolina, saqueos, un desmadre en todo el territorio nacional. El gobierno dice, no nos podemos echar atrás. Hasta ahora no han dado el brazo a torcer y nada parece indicar que esto suceda, a menos que la rebelión se multiplique. Hasta ahora no ha pasado. Vamos a ver, para empezar a entrar en materia, un informe de la Agencia Estatal de México. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que pese a las consecuencias generadas por el alza en precio de las gasolinas, esta medida era inevitable. Y esta era una fuente de mala asignación del gasto público en México. Se ha corregido ahora con las consecuencias que conocemos, mucha controversia, etcétera, que desde el punto de vista de la medida, desde nuestro punto de vista, era insostenible mantenerla y por lo tanto inaplazable tomarla. En el marco de la presentación del informe bianual de la OCDE, Estudio Económico de México 2017, Gurría Treviño indicó que México era el único país de la OCDE que seguía subsidiando a los combustibles fósiles. Era ya insostenible desde el punto de vista presupuestal, era profundamente injusto desde el punto de vista social, y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental, incongruente con nuestros compromisos internacionales de reducir las emisiones. Que nos agarró la coyuntura del tema del aumento muy rápido del precio del petróleo en los últimos meses, con una caída del valor del peso y por lo tanto la fórmula en automático ya anunciada y prevista nos da como resultado un aumento nominal, sí, efectivamente. Esto es desafortunado, efectivamente lo es. Todos hubiéramos preferido ver un aumento, pero nosotros llevamos 10 años recomendándole a México que deje de estar subsidiando el consumo de los combustibles fósiles. De manera que ahora se ha tomado esa decisión, se ha tomado la decisión de regularizar, de racionalizar el precio de los combustibles fósiles. ¿De qué estamos hablando? De una puesta al día inevitable
inaplazable y que además constituía en la forma anterior una mala asignación de los recursos presupuestales que de por sí son escasos. Creo que a la ciudadanía, y me parece que me puedo animar a generalizar, le molesta que el poder, más allá de la ideología que tenga, siempre le diga que, sobre todo ante las medidas de ajuste, que no se puede, que no hay otra forma, no hay otra medida posible, cuando todos sabemos que en la vida siempre hay segundas y terceras opciones. Esto está pasando ahora en México. Vamos a ver una nota a continuación de la Agencia Francesa de Prensa. El gobierno mexicano anunció el lunes un acuerdo con empresas y organizaciones del campo para evitar alzas en los precios de los productos básicos, luego de un fuerte aumento a los combustibles que ha provocado protestas en todo el país desde que inició el año. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. Según el convenio, los sectores campesino y laboral se comprometieron a mejorar su productividad y competitividad. Por su parte, el gobierno establecerá medidas de austeridad que incluyen un recorte al presupuesto anual de 1,7%, así como la reducción en 10% de los salarios a altos funcionarios federales. Los aumentos de hasta 20,1% a la gasolina y 16,5% al diésel han desatado protestas y violentos saqueos a comercios que han dejado pérdidas millonarias, 3 muertos y cientos de detenidos en todo el país desde el 1 de enero. El presidente Enrique Peña Nieto ha defendido la medida argumentando la subida de los precios internacionales del crudo y la importancia de no sacrificar programas sociales. Le contesta, entre otros, al presidente mexicano, un investigador de la UNAM, la universidad más prestigiosa de México, que pone en pantalla Russia Today. No se deje engañar. El gasolinazo no es para los programas sociales, es para alimentar la corrupción. Cada día menos mexicanos le creen las mentiras de Enrique Peña Nieto. No es cierto que el gasolinazo venga de factores externos. Fue una decisión personal del presidente de la República junto con los partidos del Pacto por México, el PRD, el PRI y el PAN. Todo inició en 2013 con la reforma energética que privatizó a Pemex y después el paquete fiscal 2017 redactado por Luis Videgaray cuando todavía era secretario de Hacienda. En lugar de regalar el petróleo a los Estados Unidos, privatizar el país y desmantelar la economía, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tendrían que haber invertido en los mexicanos y en nuestra economía. Los resultados están a los ojos de todos. Hay una economía colapsada, un salario mínimo que cada vez alcanza para menos, un peso que vale menos cada día y una indignación cada día más grande. Ya basta de tener un gobierno rico y un pueblo pobre. Frenemos al gasolinazo e iniciemos todos la reconstrucción de la nación. Y la reflexión que anda siempre dando vueltas por ahí, que lo decía Obama en Estados Unidos, decía, bueno, nosotros tenemos que pensar como ciudadanía, y esto es a nivel global, ¿por qué votamos a determinados líderes? ¿No? Porque entonces nos quejamos, pero a los líderes los ponemos en el poder nosotros, los ciudadanos, sea el país que sea. A propósito de líderes, Andrés Manuel López Obrador fue alcalde del Distrito Federal, candidato a la presidencia, todo parece indicar que le robaron las elecciones del 2016, es el líder progresista más importante de México. Se pronunció sobre este tema y, por lo que veía esta semana, suben las encuestas y si hoy hubiera elecciones, algunos especulan con que podría ganarlas. Vamos a ver qué dice. Hay una gran inconformidad por el aumento en el precio de las gasolinas. Peña de nuevo miente, se incrementa el precio de las gasolinas, se afecta a la economía popular, se va a desatar por completo la carestía, la inflación. Peña está jugando el papel de verdugo del pueblo. Eso
está quedando de manifiesto, pero también hay que tener en cuenta no dejar pasar el oportunismo y la hipocresía de los panistas que ahora están protestando. Cuando ellos apoyaron a Peña, ellos aprobaron la reforma energética para que la industria eléctrica y la industria petrolera pasara a manos de particulares, para que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. Por eso dedico este video a los inocentes que creen que el PRI y el PAN son distintos. La verdad es que son lo mismo, es el PRIAN. Afortunadamente ya muchos mexicanos, millones de mexicanos, están despertando, están tomando conciencia. Gente del PRI, del PAN, que votó en el 2006, votó en el 2012 por esos partidos, ahora ya ha tomado la decisión de votar por Morena en el 2018, porque han llegado a la conclusión de que Morena es la única opción, es la única alternativa. Morena es la esperanza de México. El poder es un tema. En México hubo 2 procesos electorales que todo parece indicar le robaron a candidatos progresistas que hubieran roto con la hegemonía del PRI y después del PAN. En 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas y en 2006 a este hombre, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, pero todavía falta y bueno, habrá que ver cómo evoluciona este tema. Voy a pasar ahora a la nota número 17, que nos abre el panorama de otro tema que también es súper interesante y hay que prestarle mucha atención. Hace 10 años, cuando Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, pone a los militares a accionar en temas de seguridad interna. Y esto termina generando hoy día una indisposición muy fuerte en las Fuerzas Armadas, que de paso están comprometidas en serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas un gran número de desapariciones. Lo cierto es que en este clima de crisis, la semana pasada sucede esto entre los principales jerarcas militares y el presidente Enrique Peña Nieto. Hay que prestarle mucha atención al detalle de las palabras y terminologías de los líderes militares que vamos a ver ahora y el de Peña Nieto también, que le va a responder después. Empezamos. Hoy, en este patio de honor de la Secretaría de Marina, se encuentran reunidos ante nosotros algunos de los más destacados elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que se caracterizan por sus acciones violentas, por operar fuera de la ley y actuar en contra de las instituciones que son la base de nuestra sociedad, pero sobre todo por actuar en contra de lo que más queremos, de nuestra niñez y de nuestra juventud. Señor Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Enrique Peña Nieto, personal que integra las unidades operativas de las Fuerzas Armadas. Su notable desempeño en la lucha contra aquellos que pretenden dañar a nuestra nación los ha hecho merecedores del reconocimiento de nuestros conciudadanos. Distinción a la que deben responder conduciéndose con honradez, valor, disciplina y entrega, pero especialmente con un absoluto respeto a los derechos humanos. Que nuestras mejores armas sean la honestidad, el trabajo en equipo y su gran convicción de servir a México. En cada espacio marítimo, terrestre y aéreo del país, nuestros compatriotas deben tener la certeza que los soldados y marinos de México siempre estaremos dispuestos a servir a nuestro pueblo. Enhorabuena, soldados y marinos de México. Muchas felicidades. No es fácil captar lo que dijo este jefe militar, se generaron contradicciones al siguiente día, pero a mí lo que queda es, me parece más que evidente, es que el poder militar le dice al poder político: ustedes nos están mandando, nos están ordenando hacer labores de seguridad interna y esa no es nuestra función y terminamos haciendo un desastre. Es muy potente el mensaje, porque además ahora
está el tema también de la represión interna, no solo al narcotráfico, sino a las rebeliones, a los saqueos que se están dando en México. Al otro día, porque esto fue un encuentro que duró más de un día, le va a responder el presidente Peña Nieto. Espacio, quiero tributar un gran reconocimiento a nuestros soldados y marinos. Y lo digo porque ante lo expresado por el señor general secretario de la Defensa Nacional el día de ayer, más allá del contexto o de la descontextualización que hubiesen hecho de lo que él expresara, coincido plenamente con él. Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a la Procuraduría, a las distintas procuradurías del país. Por eso aquí quiero tributar un gran reconocimiento, porque en tanto logramos, y este es el compromiso que debemos asumir todos, y digo todos, porque no está solo en el ejercicio y en la tarea del presidente de la República, lo está en el de los gobernadores, lo está en el de todos los poderes del Estado mexicano, para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. En tanto logramos este propósito, quiero reconocer que no obstante, no siendo la misión que tienen confiada nuestras Fuerzas Armadas, con lealtad a la patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad, se han incorporado, han apoyado y están además decididos a seguir haciéndolo para asegurar, en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas porque han asumido efectivamente una tarea que en estricto sentido no les corresponde, pero que esa que han asumido con lealtad a la patria es la que ha permitido que hoy tengamos, no obstante la modernización en la que hemos venido trabajando, tengamos sí ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad. No me simpatiza en absoluto Enrique Peña Nieto, pero no me gustaría estar en este momento en sus pantalones. Soy Andrés Alari, un gusto de siempre por acompañarte. Gracias a vos por estar del otro lado. Y si te parece, nos vemos mañana a esta misma hora, o más bien a las 10:30 por el Avia Yala. Vamos a poner en escena el discurso de despedida de Barack Obama. Me parece que es pertinente y que es interesante que lo podamos compartir. Te mando un abrazo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo.